Mi esposa reservó nuestro restaurante favorito, invitó a todos nuestros amigos y luego anunció, este matrimonio fue una pérdida de tiempo. Voy a mejorar. Todos aplaudieron su liberación. Dejé mi anillo de bodas en la mesa y salí en silencio. 3 semanas después, cuando necesitaba que yo fuera su cofirmante para el contrato de alquiler, mi silencio se convirtió en: hace 3 semanas, mi esposa reservó nuestro restaurante favorito, invitó a todos nuestros amigos y anunció que nuestro matrimonio era una pérdida de tiempo. Dijo que iba a mejorar. Todos aplaudieron su liberación mientras yo estaba sentado allí, viendo mi vida implosionar frente a una multitud durante la cena. Pero permítanme retroceder un poco. Llevábamos 6 años casados. No era perfecto, pero pensaba que éramos sólidos. Claro, tuvimos nuestros momentos difíciles como cualquier pareja, pero nada que gritar a tribunal de divorcio. Ella había estado distante durante unos meses, trabajando hasta tarde, saliendo con sus amigas más a menudo. Señales clásicas, ¿verdad? Pero cuando lo mencionaba, ella le daba la vuelta, haciéndome sentir como si estuviera paranoico o fuera controlador. Lo del restaurante surgió de la nada. Me dijo que quería cenar con nuestros amigos en Antonios, el lugar italiano al que íbamos para nuestro aniversario cada año. Dijo que sería bueno reunir a todos ya que no los habíamos visto en un tiempo. Pensé que era un gesto dulce. Eso les demuestra lo ingenuo que era. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando entré en ese comedor privado. La forma en que todos me miraban como si estuvieran viendo un accidente de coche en cámara lenta. Todos lo sabían. Cada uno de ellos sabía lo que iba a pasar, excepto yo. Esperó hasta después de los aperitivos, se levantó con su copa de vino como si fuera a hacer un brindis. De hecho, sonreí pensando que iba a decir algo agradable sobre nosotros, tal vez anunciar unas vacaciones que estábamos planeando o algo así. En cambio, se aclaró la garganta y dijo: quería que estuvieran todos aquí esta noche porque son mis amigos más cercanos, y necesitaba testigos para lo que voy a decir. Su voz era firme, ensayada. Esto no fue espontáneo. Esto fue planeado, calculado. Este matrimonio ha sido una completa pérdida de mi tiempo. He pasado 6 años de mi mejor momento tratando de hacer que algo funcione con alguien que simplemente no lo entiende. He terminado de conformarme. He terminado de fingir. Voy a mejorar. El silencio duró quizás 3 segundos. Luego, nuestro amigo de la universidad empezó a aplaudir. Luego otro. Y luego toda la mesa estalló en aplausos como si acabara de anunciar que había encontrado la cura para el cáncer. Realmente estaban aplaudiendo. Aplaudiendo el final de mi matrimonio como si fuera una especie de victoria. Me miró directamente con una sonrisa que nunca había visto antes. Fría, satisfecha, como si acabara de ganar un juego que yo no sabía que estábamos jugando. Podría haber montado una escena. Podría haberme levantado y exigido respuestas. Podría haber preguntado por qué necesitaba una audiencia para destruir nuestro matrimonio. Podría haber señalado que me acababa de humillar frente a personas que consideraba amigos, pero no lo hice. Me quité el anillo de bodas, lo puse en la mesa junto a mi pasta intacta y salí. Sin palabras, sin drama, sin darle la reacción que claramente esperaba. El silencio que dejé atrás fue más poderoso que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Los aplausos cesaron de inmediato. Oí sillas raspando contra el suelo cuando llegué a la puerta. Probablemente gente dándose cuenta de que acababan de participar en algo bastante retorcido. Conduje a casa en completo silencio. Sin radio, sin llamadas telefónicas, sin procesar lo que acababa de pasar. Solo silencio. Cuando llegué a la casa, fui directamente al garaje, cogí algunas cajas y empecé a empacar sus cosas. No por ira, solo por practicidad. Si ella iba a mejorar, necesitaría sus cosas para donde quiera que fuera. Llegó a casa alrededor de la medianoche, probablemente esperando encontrarme borracho o llorando o suplicando explicaciones. En cambio, encontró su ropa cuidadosamente doblada en cajas junto a la puerta principal. Tenemos que hablar, dijo. La miré por un largo momento, luego subí a la cama. Tenía trabajo por la mañana, y hablar no iba a cambiar lo que pasó en ese restaurante. Ella había tomado su decisión frente a una audiencia.
Ahora, podía vivir con ello. Eso fue hace 3 semanas. 3 semanas de absoluto silencio entre nosotros mientras ella se ha estado quedando en casa de su hermana. 3 semanas de ella tratando de contactarme a través de amigos, de familiares, de mensajes de texto a los que no respondo. Y ahora necesita algo de mí. Algo que no puede obtener de todos esos amigos que aplaudieron su liberación. Es curioso cómo funciona eso. Los primeros días después del incidente del restaurante fueron interesantes. Las noticias viajan rápido en nuestro círculo social, y aparentemente la narrativa que se estaba difundiendo no coincidía del todo con lo que realmente sucedió. Según la versión que circulaba, yo me había ido furioso. Fui pintado como el marido enojado y controlador que no podía manejar la independencia de su esposa. Algunos incluso sugirieron que la había estado frenando durante años. Mi hermano me llamó al segundo día. ¿Qué demonios pasó en Antonios? Todo el mundo dice que perdiste los estribos. Y que montaste una escena. Dejé mi anillo en la mesa y me fui. Eso es todo. ¿Eso es todo? ¿No dijiste nada? Nada. Se quedó en silencio por un momento. Eso es realmente peor para ella. Sabes, probablemente esperaba que explotaras para poder justificar todo el asunto. No se equivocaba. El silencio la estaba volviendo loca. Me di cuenta por los mensajes que seguía enviando. Primero, eran defensivos, explicando por qué tuvo que hacerlo de esa manera. Luego, se volvieron de disculpa, diciendo que tal vez podría haberlo manejado mejor. Luego, enojados, acusándome de ser inmaduro por no responder. Borré cada uno sin leer más allá de la primera oración. Su hermana apareció en mi oficina el cuarto día, un edificio profesional, seguridad en la recepción, y de alguna manera los convenció para que la dejaran subir. Estaba en medio de una reunión con un cliente cuando mi asistente llamó a la puerta. Señor, hay una mujer aquí que dice que es un asunto familiar urgente. Me disculpé y la encontré paseando por el área de recepción. En el momento en que me vio, se lanzó a un discurso preparado sobre cómo los matrimonios requieren trabajo y cómo no debería rendirme tan fácilmente. Cometió un error, dijo. La gente dice cosas que no siente cuando está bajo estrés. Bajo estrés, mantuve mi voz nivelada. Reservó un restaurante, invitó a 12 personas y preparó un discurso sobre cómo soy una pérdida de su tiempo. Eso no es estrés. Eso es planificación. ¿Quiere volver a casa? ¿Quiere arreglar esto? Entonces no debería haber anunciado su mejora frente a una audiencia. Regresé a mi reunión, dejándola allí de pie. La seguridad la escoltó fuera cuando intentó seguirme. Los amigos que habían aplaudido esa noche también empezaron a contactarme. Llamadas y mensajes de texto incómodos, de repente tratando de jugar a mediadores. Querían explicar su versión, ayudarnos a superar este bache, sugerir terapia. Bloqueé cada número. Para el final de la primera semana, había cambiado las cerraduras. No por rencor, solo por sentido común. Ella ya había anunciado que había terminado con el matrimonio. No tenía sentido dejar la puerta abierta para más drama. Se enteró cuando intentó pasar mientras yo estaba en el trabajo. Los vecinos me dijeron que se sentó en su coche durante 2 horas llamando a mi teléfono una y otra vez. Cuando llegué a casa, había 17 llamadas perdidas y un largo mensaje de voz que no escuché. La segunda semana trajo a los abogados. Quería discutir la división de bienes, la casa, nuestras cuentas conjuntas. Le dije a mi abogado que manejara todo de acuerdo con lo que ella había solicitado esa noche en el restaurante. Quería una mejora. Las mejoras suelen costar más. La cuenta corriente conjunta había sido vaciada para el día 10. Su mitad, por supuesto. Las tarjetas de crédito estaban al máximo en cosas que no reconocí. Bolsos de diseñador, joyas, cenas caras. Estaba viviendo como alguien que acababa de heredar dinero, no como alguien que está pasando por un divorcio. Mi abogado llamó con una actualización. Está pidiendo manutención conyugal. ¿Basado en qué? Ella afirma que necesita tiempo para recuperarse profesionalmente. Me reí. Realmente me reí a carcajadas.
La mujer que había proclamado su independencia ante una multitud que la aclamaba ahora quería que yo financiara su liberación. Contéstale con nada. Absolutamente nada. Ella mejoró. Recuerda, las mejoras no deberían necesitar asistencia financiera del modelo antiguo. Para la tercera semana, el panorama se estaba aclarando. Los amigos que aplaudieron no estaban exactamente haciendo cola para ayudarla con su nueva vida independiente. La hermana que había aparecido en mi oficina no le ofrecía un lugar permanente para quedarse. Y aparentemente la búsqueda de apartamento no iba tan bien como esperaba. Fue entonces cuando los mensajes de texto comenzaron a volverse desesperados. Ya no eran de disculpa, solo prácticos. Necesitaba hablar de logística, de papeleo, de cosas que requerían mi firma. Guardé esos mensajes, no para responderlos, sino para recordar cómo se veía la desesperación de alguien que había celebrado públicamente el final de nuestro matrimonio, porque tenía la sensación de que iba a necesitar esa perspectiva muy pronto. La tercera semana es cuando la realidad comenzó a golpearla como un tren de carga. Las solicitudes de apartamento que había estado llenando estaban siendo rechazadas. No por sus ingresos, sino por su puntaje de crédito. Resulta que esas tarjetas de crédito al máximo de su celebración independiente tuvieron consecuencias. Además, la mayoría de los lugares decentes en nuestra área querían un cofirmante para cualquiera sin un historial de alquiler establecido. Mi abogado recibió la llamada primero. Su abogado quería discutir arreglos temporales mientras el divorcio estaba pendiente. Aparentemente, quedarse con su hermana indefinidamente no estaba funcionando. La hermana tenía 2 hijos y un esposo que no estaba encantado con la situación de invitada permanente. Necesita un lugar para vivir, explicó mi abogado durante nuestra llamada. Debería haber pensado en eso antes de su anuncio público. Su abogado sugiere que podría volver a la casa conyugal temporalmente. Me quedé en silencio por un momento. La audacia era realmente impresionante. Diles que no. Ella quería una mejora. La gente mejorada no retrocede. Sus intentos de contactarme a través de amigos en común se intensificaron. De repente, personas que no me habían llamado en meses estaban muy preocupadas por mi bienestar. Empezaban conversaciones casuales sobre lo difícil que era el divorcio para todos, sobre cómo tal vez debería considerar ser la mejor persona. También corté esas conversaciones. El intento más patético vino de su compañera de gimnasio. Me acorraló en el supermercado. Probablemente no por accidente. Realmente lo está pasando mal, dijo, bloqueando mi carrito en el pasillo de los cereales. Tal vez podrías hablar con ella. Arreglar algo. Tenía 12 testigos cuando ya lo arregló todo. Eso fue solo cosa de las emociones. No lo decía en serio. Se levantó, dio un discurso y esperó los aplausos. Eso no son emociones. Es una actuación. Empujé mi carrito alrededor de ella y seguí comprando. Pero el momento más revelador llegó cuando me encontré con uno de los tipos que había estado en esa cena. Jugamos al póker juntos durante 3 años, hicimos barbacoas, vimos partidos. Pensé que éramos amigos. Él salía de Home Depot mientras yo entraba. No pude evitar la conversación. Oye, hombre, ¿cómo lo llevas? Bien. Mira, sobre esa noche. Se movió incómodo. Tal vez deberíamos haber dicho algo. Fue bastante incómodo. Lo suficientemente incómodo como para dejar de aplaudir. No tuvo respuesta para eso. ¿Quieres saber la verdad? Dije. Me hicieron un favor, todos ustedes. Pude ver exactamente quién estaba de mi lado cuando las cosas se pusieron difíciles. Ese fin de semana, su desesperación alcanzó un nuevo nivel. Apareció en mi gimnasio, no para hacer ejercicio, simplemente sentada en el estacionamiento cuando salí. Me siguió a la gasolinera, manteniéndose a 2 coches de distancia como una especie de investigadora privada aficionada. Cuando llegué a casa, estaba aparcada al otro lado de la calle. La saludé con la mano a través de mi ventana y cerré las persianas. La parte realmente interesante fue ver la evolución de sus redes sociales. La primera semana había sido todo sobre independencia y nuevos comienzos.
Citas inspiradoras sobre conocer tu valor y no conformarte. Fotos de cenas caras y viajes de compras. Para la tercera semana, las publicaciones eran diferentes. Pistas sutiles sobre lo difícil que podía ser el cambio. Fotos con leyendas sobre los verdaderos amigos que muestran sus colores en tiempos difíciles. Los comentarios eran cada vez menos y menos entusiastas. Su hermana llamó a mi trabajo de nuevo, pero esta vez la seguridad estaba preparada para ella. Le dijeron que pidiera una cita o que no volviera. Luego llegó la llamada que había estado esperando. La oficina de mi abogado, el jueves por la tarde. Quiere discutir la casa específicamente. Pregunta si estarías dispuesto a dejarla quedarse allí mientras se recupera. ¿Por cuánto tiempo? Su abogado no especificó. Lo llaman un gesto humanitario. ¿Humanitario? Repetí la palabra lentamente. La mujer que anunció públicamente que nuestro matrimonio fue una pérdida de su tiempo quiere asistencia humanitaria. Eso es esencialmente lo que están pidiendo. ¿Cuál es su plan B si digo que no? No mencionaron uno, pero basándome en los rechazos de solicitudes y su situación de vivienda actual, diría que sus opciones son limitadas. ¿Limitadas? Eso era decirlo suavemente. Le dije a mi abogado que lo pensaría, pero ambos sabíamos cuál sería mi respuesta. Ella había tomado su decisión frente a una audiencia. Ahora podía vivir con las consecuencias frente a la misma audiencia. La desesperación apenas comenzaba. La cuarta semana trajo una clase magistral de manipulación que habría impresionado a un estafador profesional. Primero llegó el mensaje de texto sobre la salud. Un mensaje urgente sobre dolores en el pecho y un viaje a la sala de emergencias. Como estaba sola y asustada. Como se dio cuenta de lo que realmente importaba cuando pensó que podría estar teniendo un ataque al corazón. Llamé al hospital. No había registro de que hubiera sido admitida o tratada. Sorpresa. Luego vino la emergencia financiera. Su coche se había averiado y no tenía dinero para las reparaciones. Estaba varada. No podía ir a trabajar. No podía buscar apartamentos. Solo necesitaba un pequeño préstamo para recuperarse. Revisé las redes sociales. Publicó fotos en un bar de vinos con amigos solo unas horas antes de la supuesta avería. El coche se veía bien en el estacionamiento detrás de ella. Luego vino la campaña de culpabilidad, mensajes sobre el día de nuestra boda, nuestra luna de miel, todos los buenos momentos que habíamos compartido, como había cometido un terrible error y solo quería una oportunidad para explicar todo en persona. La explicación, según sus textos, era que había estado teniendo una crisis de la mediana edad. El discurso del restaurante fue su forma de pedir espacio para resolver las cosas, no determinar realmente el matrimonio. Los amigos malinterpretaron sus intenciones. Nunca quiso que sonara tan definitivo. Creativo, tenía que reconocerlo. Cuando la manipulación sutil no funcionó, cambió de táctica. El viernes por la noche, apareció en mi casa con comida para llevar de nuestro restaurante tailandés favorito. Simplemente se quedó en el porche con bolsas de comida, tocando el timbre cada pocos minutos durante una hora. Pedí pizza y vi Netflix mientras ella actuaba para los vecinos. El sábado trajo refuerzos. Su madre apareció, lo cual fue interesante ya que la mujer apenas me había hablado en 6 años. De repente, yo era el hijo que nunca tuvo. ¿Y si no podía encontrar en mi corazón perdonar un terrible error? Siempre ha sido impulsiva, explicó su madre a través de la puerta. Ya sabes cómo se pone cuando está abrumada. Lo suficientemente abrumada como para reservar un restaurante e invitar a 12 personas a verla anunciar mi insuficiencia. Su madre tampoco tuvo una buena respuesta para eso. El domingo fue el ángulo religioso. Había encontrado a Dios, aparentemente había estado asistiendo a la iglesia, rezando por guía, dándose cuenta de que el matrimonio era un compromiso sagrado que no debía desecharse por una confusión momentánea. La misma mujer que había llamado a nuestro matrimonio una pérdida de tiempo ahora invocaba la santidad del matrimonio. Para el martes siguiente, la historia había evolucionado de nuevo. Ahora afirmaba locura temporal. El estrés de su trabajo, nuestros problemas de relación, problemas familiares de los que nunca había oído hablar antes.
No estaba pensando con claridad esa noche en el restaurante. Su abogado realmente intentó usar esto en su comunicación con mi abogado. Capacidad disminuida temporalmente debido a angustia emocional. Mi respuesta fue simple. Si era mentalmente incompetente cuando hizo ese discurso, entonces es mentalmente incompetente para firmar documentos legales ahora. Deberíamos esperar hasta que sea declarada apta para tomar decisiones. Ese argumento desapareció rápidamente. El miércoles trajo la fase de amenazas. Si no comenzaba a comunicarme, no tendría más remedio que tomar medidas legales más agresivas. Lucharía por la mitad de todo, incluidas mis cuentas de jubilación y los activos comerciales que había construido incluso antes de que nos conociéramos. El jueves, las amenazas fueron reemplazadas por promesas. Si tan solo me reuniera con ella, firmaría lo que yo quisiera. Sin manutención conyugal, sin reclamaciones sobre mis activos, una ruptura limpia. Solo necesitaba una conversación para explicarlo todo. El viernes volvió a la desesperación. Iba a perder su trabajo si no encontraba una vivienda estable pronto. Su rendimiento en el trabajo estaba sufriendo debido al estrés. Su hermana amenazaba con echarla. No tenía a dónde ir. El fin de semana trajo la última carta de su baraja. Amigos en común organizando una intervención, 4 personas se presentaron en mi puerta el sábado por la mañana. Personas que conocía desde hacía años, actuando como si yo fuera el que tenía el problema. Cometió un error, dijeron. Todos merecen una segunda oportunidad. Ha aprendido la lección. Estás siendo cruel al ignorarla. El matrimonio se trata de perdonar. Escuché toda la presentación, luego hice una pregunta simple. ¿Alguno de ustedes querría que su cónyuge anunciara frente a sus amigos que su matrimonio fue una pérdida de tiempo y que estaban mejorando? El silencio se extendió incómodamente. Eso es lo que pensaba. Se fueron sin cumplir su misión. Para el domingo por la noche, sus mensajes habían adquirido un tono diferente. Menos súplicas, más exigencias. Le debía una conversación. Estaba siendo irrazonable. Merecía un trato mejor que el silencio absoluto. La mujer que me había humillado públicamente ahora exigía respeto. El lunes por la mañana llegó la llamada que había estado esperando. No a mi abogado esta vez, directamente a mí en el trabajo. Tenemos que hablar hoy. Es urgente. Su voz era diferente. Ya no suplicante. Desesperada, pero tratando de ocultarlo detrás de una falsa confianza. Se trata de la solicitud del apartamento. Necesito. Hizo una pausa. Necesito que seas mi cofirmante. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de 4 semanas de manipulación, chantajes emocionales y falsas emergencias. No me quería de vuelta. No quería trabajar en nuestro matrimonio. No quería perdón ni reconciliación. Necesitaba mi firma en un contrato de alquiler porque nadie más respondería por la mujer que había celebrado públicamente el fin de su matrimonio. La ironía era hermosa. Acepté reunirme con ella, no porque quisiera ayudar, sino porque no me perdería esta conversación por nada del mundo. 4 semanas de silencio, y esto es lo que finalmente la trajo a mi puerta con el sombrero en la mano. Nos encontramos en una cafetería del centro, territorio neutral. Llegó 15 minutos antes, probablemente esperando controlar la narrativa desde el principio. Yo aparecí exactamente a tiempo, llevando una pequeña caja de cartón que había recogido de la tienda de envíos de camino. Se veía terrible. La ropa de diseñador no podía ocultar las líneas de estrés alrededor de sus ojos, o el hecho de que había perdido un peso que no podía permitirse perder. La mujer segura de sí misma que se había levantado en Antonios había desaparecido, reemplazada por alguien que revisaba su teléfono cada 30 segundos. Gracias por venir, comenzó, tratando de sonar serena. Sé que esto ha sido difícil para ambos. Lo ha sido. Me senté frente a ella. Yo he estado durmiendo bien. Ella se inmutó, pero continuó. Mira, sé que estás enojado por cómo terminaron las cosas, pero tenemos que ser prácticos aquí. Encontré un apartamento genial, pero el propietario requiere un cofirmante debido a algunos problemas de crédito. ¿Problemas de crédito?
El divorcio está afectando mi puntaje temporalmente. Es solo una formalidad. No te estoy pidiendo que pagues nada. Solo que firmes los papeles para que pueda seguir con mi vida. Puse la caja de cartón en la mesa entre nosotros. Te traje algo. Parecía confundida, pero trató de mantenerse concentrada. ¿Podemos discutir lo del apartamento primero? Necesito darles una respuesta para mañana. Abre la caja. ¿Qué es? Un regalo de inauguración para tu nuevo lugar. Sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba la tapa. Dentro había un trozo de cartón doblado, aplanado pero claramente de una caja de un electrodoméstico grande. Del tipo que los vagabundos usan como refugio. Se quedó mirándolo por un largo momento, luego me miró con incredulidad. ¿Qué demonios es esto? Tu plan de vivienda de respaldo. Ya que le estás pidiendo al hombre cuyo matrimonio fue una pérdida de tu tiempo que sea tu cofirmante en el contrato de alquiler. Pensé que podrías necesitar alternativas. Su rostro se puso blanco y luego rojo. ¿Hablas en serio ahora mismo? Completamente. Mira, esto es lo que pasa con las mejoras. Se supone que son mejores que lo que tenías antes. Pero lo que estás describiendo suena más como una degradación que requiere asistencia del modelo antiguo. Cometí un error. Vale. Dije cosas que no sentía porque estaba confundida y enojada y... levanté la mano. No estabas confundida. Reservaste un restaurante. Invitaste a 12 personas. Preparaste un discurso. Esperaste los aplausos. De lo único que estás confundida ahora es de por qué tu mejora no está funcionando como planeabas. Intentó un enfoque diferente. Mira, sé que te lastimé. Sé que esa noche fue terrible, y lo siento, pero estuvimos juntos durante 6 años. Eso tiene que contar para algo. Si cuenta. Cuenta como 6 años que pasé con alguien que pudo humillarme frente a nuestros amigos y luego esperar que la ayudara a mudarse a un nuevo apartamento. No estoy pidiendo mucho, solo tu firma. Mi firma en un contrato de alquiler para que puedas comenzar tu nueva vida en un lugar que no puedes pagar sin la ayuda del esposo que descartaste públicamente. Ahora se estaba desesperando, su voz se elevaba. Bien. ¿Quieres que me arrastre? ¿De eso se trata? ¿Quieres que te suplique? En realidad, no. Quiero que entiendas algo muy claramente. Me incliné hacia adelante. La mujer que se levantó en Antonios y anunció que iba a mejorar no puede pedir favores al hombre del que mejoró. ¿Pero a dónde se supone que voy a ir? Mi hermana no puede dejar que me quede mucho más tiempo. He solicitado en todas partes y todos quieren un cofirmante. Eres la única persona que califica. Ese ya no es mi problema. Dejaste muy claro esa noche que mi opinión, mis sentimientos y mi futuro no eran tu preocupación. ¿Por qué debería serlo tu situación de vivienda? Agarró el cartón de la caja y me lo arrojó. Eres un bastardo. Estoy tratando de arreglar esto y tú estás siendo cruel solo porque hirieron tus sentimientos. ¿Hirieron mis sentimientos? Me levanté lentamente. ¿Crees que esto se trata de sentimientos heridos? La cafetería se estaba quedando en silencio a nuestro alrededor. Otros clientes comenzaban a darse cuenta. Destruiste 6 años de matrimonio frente a una audiencia para entretenerlos. Convertiste nuestra relación en una broma pública para que tus amigos pudieran aplaudir tu liberación. Y ahora estás sentada aquí pidiéndome que sea tu cofirmante en el contrato de alquiler como si fuéramos socios comerciales. Dije que lo sentía. No, dijiste que cometiste un error. Hay una diferencia. Un error es olvidarse de comprar leche de camino a casa. Lo que hiciste fue una humillación calculada diseñada para hacerte sentir poderosa a mi costa. Recogí el cartón aplanado y lo volví a poner en la caja, luego se la deslicé por la mesa. Así que, aquí está mi respuesta a tu solicitud de cofirmante. Si dependes de mí para conseguir ese apartamento, más te vale empezar a buscar un buen puente para dormir debajo, porque ese cartón es la única ayuda para la vivienda que vas a recibir de mí. Perdió el control por completo. Empezó a gritar sobre cómo era vengativo y cruel, como nunca se dio cuenta de qué tipo de persona era realmente, como estaba demostrando que tenía razón al dejarme.
Toda la cafetería estaba mirando ahora, igual que en Antonios, excepto que esta vez no estaba recibiendo aplausos. Esperé hasta que se le acabó el aliento, luego hablé en voz baja. ¿Sabes qué es lo gracioso? Sigues actuando, sigues tratando de convertirme en el villano de tu historia, pero todos aquí pueden ver exactamente lo que está pasando. La mujer que celebró públicamente su independencia se está derrumbando porque su exmarido no la ayudará a pagar el alquiler. Me levanté y dejé un billete de 10 en la mesa por mi café. Tu lugar está en la calle, no a mi lado. Me hiciste un favor enorme con esa declaración tuya en el restaurante. Caminé hacia la puerta, dejándola sentada allí con su caja de cartón y las miradas de todos en la cafetería a mis espaldas. La oí gritar mi nombre, pero no me di la vuelta. La mejora que había anunciado a 12 personas había sido oficialmente degradada a una caja de cartón y un baño de realidad, exactamente lo que se merecía. Eso fue hace 2 meses. El divorcio finalizó la semana pasada. Limpio, simple, sin drama. No obtuvo manutención conyugal. No obtuvo la mitad de mis bienes. No obtuvo nada excepto sus pertenencias personales y el baño de realidad que había estado evitando. Resulta que cuando anuncias públicamente que tu matrimonio no vale nada frente a testigos, esos testigos se vuelven muy útiles en los procedimientos judiciales. Mi abogado se dio un festín con el testimonio de esa noche en Antonios. En cuanto a dónde terminó viviendo, bueno, digamos que no fue la mejora que tenía en mente. Su hermana la echó 2 días después de nuestra reunión en la cafetería. Algo sobre no poder soportar más el drama. No puedo imaginar por qué. Encontró un estudio en la peor parte de la ciudad. El tipo de lugar que no requiere cofirmantes porque están desesperados por cualquiera que pueda empañar un espejo. Sin portero, sin comodidades, barrotes en las ventanas. Sus publicaciones en las redes sociales sobre independencia y nuevos comienzos se detuvieron por completo después de que se mudó allí. Los amigos que aplaudieron su liberación en el restaurante. Es curioso lo rápido que se evaporó ese apoyo cuando necesitó ayuda real. Resulta que aplaudir la decisión de alguien es mucho más fácil que lidiar con las consecuencias de esa decisión. Me enteré por ahí que intentó contactar a algunos de ellos para un lugar donde quedarse, tal vez un cofirmante para un apartamento mejor. Las mismas personas que celebraron su libertad de repente tenían las habitaciones de invitados muy llenas y situaciones financieras muy complicadas. Mi vida, por otro lado, mejoró drásticamente. La casa está en paz ahora. No más caminar sobre cáscaras de huevo. No más analizar cada conversación en busca de significados ocultos. No más preguntarme si de alguna manera estoy fallando como esposo porque nada de lo que hago parece hacerla feliz. Redecoré todo el lugar, me deshice de los muebles que venían con cargas emocionales y compré exactamente lo que quería. La sala de estar tiene un sofá seccional enorme que es perfecto para ver el fútbol. El garaje está organizado como una sala de exposición. La cocina tiene todos los aparatos que siempre quise, pero que no podía justificar comprar. El trabajo también va mejor. Es curioso cuanto más concentrado puedes estar cuando no estás constantemente estresado por el humor en que estará tu esposa cuando llegues a casa. Mi productividad se disparó y obtuve un ascenso 3 semanas después de que finalizara el divorcio. Empecé a ir al gimnasio regularmente, algo que había dejado de lado durante el último año de nuestro matrimonio. Perdí 7 kilos, recuperé una definición muscular que no había visto en años. Me siento mejor que en una década. La parte realmente satisfactoria es cómo se corrió la voz sobre lo que realmente sucedió en Antonios. La versión real de los hechos, no la que ella trató de dar. La gente habla y finalmente la verdadera historia sale a la luz. Especialmente después del incidente de la cafetería. Resulta que varias personas grabaron su crisis en sus teléfonos. Es increíble lo rápido que se difunden los vídeos virales en estos días. Se convirtió en una especie de advertencia local sobre quemar puentes y esperar que la gente te ayude a reconstruirlos. Me encontré con una de sus amigas el mes pasado, alguien que había estado en esa cena. De hecho, se disculpó por aplaudir esa noche. Dijo que se dejó llevar por el momento y no pensó en cómo debí sentirme desde mi perspectiva. Pensamos que solo estaba siendo dramática, admitió. Nadie esperaba que realmente siguiera adelante con la separación. Pero todos ustedes aplaudieron de todos modos.
No tuvo una buena respuesta para eso. Hace 2 semanas, empecé a salir de nuevo. Nada serio todavía, solo citas para tomar café y cenas con mujeres que aprecian a un hombre que sabe lo que quiere y no tolera la falta de respeto. Es refrescante tener conversaciones con personas que no ven las relaciones como luchas de poder que hay que ganar. El contraste es marcado. Estas mujeres escuchan cuando hablo, contribuyen a las conversaciones en lugar de solo esperar su turno para hablar, muestran un interés genuino en mis pensamientos y opiniones. Todo lo que había faltado en mi matrimonio durante los últimos 2 años. Escuché que ella también ha estado tratando de tener citas, pero aparentemente no le va bien. Es difícil construir confianza con alguien nuevo cuando tu perfil de citas tiene que explicar por qué estás divorciada y por qué tu exmarido ni siquiera te habla. Además, las noticias corren en una comunidad pequeña. Los hombres hablan entre sí y la historia de la mujer que humilló a su esposo en público tiende a circular. No es exactamente el tipo de reputación que atrae a parejas de calidad. La mejor parte de todo esto es la paz. Sin drama, sin manipulación, sin entrar en habitaciones y preguntarme qué hice mal esta vez. No más ser culpado por sus malos humores o sus decepciones profesionales o su insatisfacción general con la vida. Me despierto cada mañana en una casa que me pertenece por completo. Con planes que no requieren la aprobación de nadie más, rodeado de cosas que elegí porque me gustan, no porque alguien más pensara que se veían bien. El anillo de bodas que dejé en esa mesa en Antonios todavía está en mi joyero. No porque sea sentimental al respecto, sino porque es un recordatorio de lo que sucede cuando dejas que alguien te trate como si fueras desechable. Ella me enseñó una lección invaluable esa noche, aunque no fuera la lección que pretendía enseñar. Me mostró exactamente lo que yo valía para ella. Y lo que es más importante, me mostró lo que debería valer para mí mismo. Nunca más aceptaré ser el plan B de nadie. Nunca más toleraré que me falten el respeto en público o en privado. Nunca más me haré más pequeño para que otra persona pueda sentirse más grande. La mujer que anunció que iba a mejorar terminó con la mayor degradación de su vida. Mientras tanto, el hombre que pensó que estaba dejando atrás realmente mejoró, solo que no de la manera que ella esperaba. Mejoré a una vida sin ella. La mejor decisión que nunca tuve que tomar. Ella me entregó mi libertad en bandeja de plata en Antonios esa noche, aunque pensó que me la estaba quitando. Resulta que la única persona que fue liberada esa noche fui yo.